Buenos días, somos el equipo número 3 del cuarto módulo de la Maestría en Educación Básica. Voy a iniciar esta exposición con el tema El alumno. El alumno según Vygotsky. El desarrollo intelectual de los niños y de los adolescentes depende fundamentalmente de cómo los maestros, así como otros adultos y compañeros más avanzados, le presenten ideas, modelos o ejemplos, los cuales en un principio pueden imitar. Pero después, cuando estos son asimilados, el niño y adolescente realizan una reconstrucción de lo aprendido, ajustándolo a sus propias necesidades y capacidades. Vygotsky dice que un buen maestro solo puede serlo cuando verdaderamente conoce las fortalezas y las debilidades de sus estudiantes. Un buen maestro sabe bien que no todas las personas son iguales, que todos aprendemos de diferente manera. El autor Howard Gardner nos dice que los seres humanos no poseemos un solo tipo de inteligencia, sino que somos poseedores de diferentes formas de desarrollo intelectual. Esa teoría está muy acorde con las propuestas de Vygotsky, quien sostenía en su tesis de la zona de desarrollo próximo, indicando que la única manera de saber quiénes son nuestros alumnos es a través del recurso de una interacción con ellos. Las áreas centrales de desarrollo. Al hablar de los conceptos básicos, señalamos que el desarrollo está íntimamente ligado al aprendizaje. Esto quiere decir que el alumno debe recibir una adecuada información cultural para organizar no solo lo que piensa, sino también la forma en que piensa. Las áreas centrales de desarrollo se dividen en dos tipos: áreas cognitivas y áreas afectivas. Las áreas cognitivas de desarrollo, estas son las que están señaladas en la obra de Vygotsky, y son la atención, percepción, memoria, abstracción. Y las áreas afectivas se refieren a la evolución mental, cambios en lo biológico y social, y la evolución sexual. La atención está dividida en dos conceptos: la atención primitiva y la atención cultural. En la atención primitiva, en un principio, los objetos de la atención son los objetos o los sucesos naturales, mecanismos nerviosos heredados. El desarrollo de la atención es puramente orgánico. La cuestión cultural se inicia en la etapa temprana, a partir del primer intercambio social con su madre. También a través de estímulos y los signos sociales. La atención es la base de lo que podría llamarse conducta organizada por parte del niño. Si posee una capacidad de atención culturalmente desarrollada, será capaz de poder tener un nivel adecuado de asimilación en su interacción con el maestro y sus compañeros. Se ha insistido mucho en el tema de la función de la atención, porque es un hecho muy importante que los maestros deben tener en cuenta, es que con mucha frecuencia los alumnos están en su salón de clases, tienen serias diferencias en el desarrollo cultural de esta función. Eso significa que los niños o los alumnos en ciertos momentos o casi siempre no ponen atención en el momento que se está trabajando con los alumnos. Y eso se debe al problema de déficit de atención. Los cambios históricos sociales han afectado la organización de la sociedad, en particular la familia. La atención es un área central de desarrollo que debemos cuidar. Los maestros deben diseñar tareas y actividades que promuevan en el alumno su mejoramiento. Hace unos momentos voy a concluir mi participación en relación a las áreas afectivas. Hace unos momentos hablábamos sobre las áreas cognitivas. Sobre las áreas afectivas, esto se refiere a los cambios en lo biológico y social. Están íntimamente ligados y el modo en que el ser humano viva estas etapas van a determinar en gran medida su conducta dentro de la familia y en la escuela.
También existe una evolución mental, que esta está vinculada a su evolución sexual. Los alumnos tienen una enorme necesidad de actuar de acuerdo con las normas que implica la cultura. Tienen necesidad de ser aceptados y reconocidos. El maestro tiene la tarea de trabajar en la socialización de cada estudiante sin tratar de imponer normas ajenas a su idiosincrasia. También tiene el papel de orientar a los alumnos hacia comportamientos que permiten una mayor colaboración entre los miembros de su grupo, en especial en las tareas vinculadas con el aprendizaje. Es en este punto en que las actividades se relacionan con la llamada educación en valores. En la adolescencia es donde se cristaliza y aparece con mayor claridad el tipo de pensamiento y comportamiento, que están organizados de acuerdo a las características de Vygotsky, las funciones psíquicas superiores. Evolución cultural. Las funciones psíquicas superiores tienen un elemento de mediación necesario para su aparición y desarrollo, el lenguaje. El lenguaje es el elemento mediador que permite la evolución de estas funciones. La transición de las funciones inmediatas a las mediatas lo tenemos en el paso de la memorización involuntaria a la memorización regulada por signos. Cuando un niño crea por primera vez un signo exterior para acordarse de algo, pasa a una nueva forma de memoria. En este acto, está introduciendo un proceso de origen natural, medios artificiales, con los cuales domina el proceso de su propia memorización. Vygotsky siempre quiso decir que el desarrollo cultural del comportamiento se halla estrechamente vinculado al desarrollo histórico-social de la humanidad. La capacidad de un niño para pensar de manera lógica solo puede desarrollarse a través de la relación de ese niño con otros niños. El desarrollo del pensamiento lógico del niño como una discusión trasladada al interior de su personalidad. Vygotsky siempre concibió al desarrollo mental como un proceso dependiente de la interacción social, parte de la posibilidad de un verdadero desarrollo cognitivo. La zona de desarrollo proximal es la puesta en escena de manera sistemática por parte de un profesor de este surgir del desarrollo cognitivo a partir de la interacción social, solo que de manera mucho más eficiente y sistemática de lo que ocurre en una interacción espontánea o casual. El niño, con la asistencia dirigida y oportuna del maestro, puede llegar de una manera más directa, más clara, no solo a comprender algo, sino que no entendía, sino a entenderlo a través de formas de pensamiento más eficaces por medio de las herramientas culturales. Se refiere al espacio o brechas entre las habilidades que ya posee el niño o la niña y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto. Bueno, compañeros, a mí me tocó el subtema edad mental y edad escolar, características de los alumnos en cuanto a sus capacidades y problemática. Dentro de la práctica cotidiana, los profesores tienen una idea acerca de las características de cada alumno. Las características dentro de esta etapa, por ejemplo, tenemos un alumno de 4º grado con un alumno de 1er grado de secundaria. Puede tener mucha diferencia en cuanto a su desempeño. El ritmo de desarrollo mental de los alumnos puede no coincidir. Ejemplo, un alumno de 1er grado de secundaria puede ser mucho más capaz y más maduro emocionalmente que otro alumno que está a punto de terminar la secundaria. Esto se debe a muchos factores, entre ellos el medio familiar. La primera característica es cambios en la evolución del pensamiento lógico, como la evolución emocional, son muy extremos. Aquí nos dice que el profesor debe de desarrollar la capacidad de observación, entre otras, para apoyarse a una mejor información acerca del desarrollo psicológico del niño. También tenemos los cambios en las diversas etapas del desarrollo psicológico. De acuerdo con Vygotsky, estos cambios, más que una serie de pasos,
de un nivel inferior a otro superior es una serie de etapas en la cual la personalidad de los seres humanos debe reorganizarse, en la cual tiene que pasar por varios periodos críticos. La otra característica es la evolución mental de los seres humanos. Se caracteriza por una alternativa de periodos estables y periodos críticos. Para Vygotsky, las edades estables tienen una marcada estructura binaria. En palabras simples, solo tiene un principio y tiene un fin. En cuanto a las edades críticas, estas consisten en 3 fases, que es la precrítica, crítica, postcrítica. En ambos casos existen ligas importantes entre un periodo y otro. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la secuencia de la evolución psicológica de Vygotsky. Crisis postnatal. Es una depresión moderada e intensa de una mujer después de haber dado a luz y se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. La mayor parte del tiempo ocurre dentro de los primeros 3 meses después del parto. Primer año. Aquí este es el proceso del crecimiento del niño. Crisis de un año. La crisis de un año se refiere a la adaptación, al desarrollo, confianza al nuevo ambiente, crisis del destete o el inicio de la lactación, cuando empiezan a ingerir alimentos diferentes a la leche, forma de relacionarse con el ambiente, aparición de los primeros dientes, la capacidad de gatear, infancia temprana. Dentro de esto, pues los niños ya saben jugar con otros niños, incrementan también la capacidad de vocabulario, comprenden lo que dicen, piden que se les lea en voz alta, también ellos fingen que están leyendo y escribiendo, son más conscientes de sus sentimientos, de sus pensamientos, algunos son tercos, hacen su rebeldía, también hablan oraciones cortas y empiezan a escoger sus cuentos favoritos. Edad preescolar de 3 a 7 años. Durante esta etapa el desarrollo físico-social de manera diferente, crecen de 2 a 3 pulgadas, ya tienen sus dientes completos, una visión completa. Los niños ya desarrollan su motora gruesa, habilidad de correr, saltan, dibujan, utilizan la tijera, suelen utilizar cucharas para su alimentación. La crisis de los 7 años. En esto, pues los niños se oponen, se rebelan, están de mal humor, sin saber el motivo, lloran, se enfadan, algunas veces inventan excusas, pero también sus capacidades cognitivas se encuentran en constante crecimiento y evolución. Edad escolar de 8 años a 12. En esta edad, pues las niñas ya han crecido, los niños también, saltan, brincan, se visten, utilizan algunas herramientas, se desarrollan, sus dientes ya están desarrollados, les gusta realizar algunas actividades, pueden contar en forma reversible, saben la fecha que nacieron, disfrutan de la lectura, comprenden fracciones, conceptos, así como también empiezan a escribir cartas, compiten con unos amigos, son importantes, ¿no? Crisis de los 13 años, en esta edad pues es una etapa muy difícil, la conducta del niño es incomprensible, a veces se encuentran tristes, etapa con mayor estrés, tanto para ellos como para los padres. Los hijos atraviesan momentos difíciles. Pubertad de 14 a 18 años. Aquí los cambios físicos, aparición de los caracteres sexuales secundarios, como el vello púbico y en axilas, aumento de mamas, cambio de voz en los niños, la primera eyaculación en los niños y la primera menarquía en las niñas. Crisis de los 13 años. Aquí pues ambos sexos, los chicos completan su maduración, cambios psicológicos. La crisis es la oposición, la autonomía, independencia intelectual, así como las emociones. Existen 2 momentos muy importantes que los maestros deben considerar en el campo educativo.
Vygotsky nos presenta un análisis muy detallado de cada una de estas etapas, la crisis de los 7 años y la crisis de la adolescencia. En cuanto a la crisis de los 7 años, es el momento en que los niños ingresan a la primaria. Al entrar en esta etapa de crisis es la pérdida de la espontaneidad del niño preescolar. Sufren cambios muy importantes en sus capacidades, se vuelven más difíciles de tratar. Este momento es sin duda un momento de transición, porque el niño no distingue con claridad la diferencia entre el mundo exterior y el mundo interior. A esto Piaget lo denomina realismo infantil y se caracteriza en el llamado egocentrismo infantil. El niño preescolar, cuando se convierte en un niño escolar, comienza a sufrir un proceso de descentración que lo lleva a adquirir la necesidad de observarse a sí mismo, es decir, a adquirir una mayor conciencia social. A los 7 años de edad, el niño empieza a actuar de acuerdo con lo que piensa y no de acuerdo con lo que siente. También empieza a adquirir mayor conciencia de sus vivencias. La crisis de la adolescencia coincide con el ingreso a la secundaria. El adolescente empieza a actuar para sí mismo y también empieza a tomar caminos diferentes de acuerdo con el medio social en el que vive. Existen profundas diferencias en los adolescentes de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, profesionales y culturales en general. Desarrollan de manera increíble su capacidad de pensamiento lógico, su capacidad para entender la complejidad de la lógica social. Atender a alumnos de diferentes condiciones sociales y culturales en esta situación, el docente tendría que poner en práctica sus mejores estrategias de trabajo. A continuación, daré a conocer acerca de ¿qué es un alumno? En síntesis, un alumno es la persona más importante en una institución educativa. Un alumno no depende de nosotros, nosotros dependemos de los alumnos. El estudiante no interrumpe nuestro trabajo, sino que es el propósito de nuestro trabajo. El alumno no hace un favor cuando acude a clases, nosotros le hacemos el favor de servirle. El estudiante no es un extraño, es el centro de nuestro trabajo. El alumno no es una estadística, es un ser humano con necesidades, sentimientos y capacidades. Los integrantes del equipo son Julisa Gómez, Ana Lidia Manuel Joaquín, Elizabeth Sánchez, Clara Felipe Bizarro. Gracias por su atención.